¿qué tal amigos? Somos periodistas de Cancún y es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes luego de pues algunos meses de una pausa necesaria, obligada por el tema de la pandemia y por el tema de las restricciones que nos impidieron llegar por ustedes de forma habitual. Hicimos algunos intentos a través de la plataforma Zoom, pero no hay nada mejor como estar de manera presencial, a como hoy estamos de aquí de nueva cuenta con ustedes. Y me da mucho gusto pues recibir a mis compañeros y amigos Diana Alvarado. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en este programa Periodistas de Cancún. Joaquín Pacheco. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Diana, Toñazo. Y pues mi compañero y amigo, y que también te vamos a platicar un poquito de este nuevo proyecto que estamos encabezando, Antonio Callejo. Toño. Encantadísimo estar nuevamente con ustedes en redes sociales y con los colegas, pues una maravilla, porque habíamos venido haciendo el trabajo periodístico, obviamente quedándonos en casa, aislados, pero es un gusto empezar a dar los pasos hacia esta nueva normalidad y con toda la experiencia que pues, hemos venido acumulando con acierto, error, pues vamos a empezar otra vez a generar contenidos y hacer lo que tenemos que hacer. Claro, así es, porque todos en el tema de la pandemia hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias, a la nueva normalidad, seguir haciendo nuestra vida y seguir trabajando cada uno en lo que nos corresponde. Y así como hay gente que está aportando mucho ahorita para la reactivación económica de Quintana Roo, de Cancún, en el sector hotelero, sector turístico, pues lo están haciendo también los amigos taxistas, lo están haciendo la gente que tiene algún establecimiento, una tienda comercial, tienda de materiales, de abarrotes, en fin, por todos lados, con las debidas precauciones, los debidos cuidados. Pero nosotros como periodistas, como informadores, pues tenemos también el deber, el compromiso de pues mantenerles informados y llevarles a ustedes pues la opinión, la visión, el análisis de las circunstancias, los temas que están aconteciendo, pues de la mejor manera posible. Así que es un gusto estar de nuevamente de regreso para ustedes, y es un gusto también pues presentarles de manera oficial este espacio que, como bien dice ahí el tema en la barra de su monitor, ya tenemos casa. ¿Por qué lo anunciamos así? Porque Periodistas de Cancún pues estrena sede para la transmisión de sus programas. Habíamos estado pues, errantes, como nómadas. Porque, como nómadas. Sí. Amablemente en varios lugares nos ofrecieron siempre un espacio para transmitir, hacer los programas, y con mucho gusto estuvimos un tiempo en el club Casablanca, pero pues, bueno, cerraron. De ahí nos ofrecieron pues, un restaurante en la avenida Tulum, tuvimos un tiempo en el hotel Las Quintas, y finalmente en el restaurante Lindo Oaxaca, donde nos atendieron y aún de maravilla. Y luego ya seguimos en pandemia desde Zoom, ¿no? Y sí, ya vino la pandemia, pues nos obligó a guardarnos y hacer el trabajo desde casa. Ese es el primer programa entonces de Periodistas de Cancún, donde estamos aquí presencial, de manera presencial, y pues con muchísimo gusto, muchísimas ganas, pues comentamos. Diana, tu experiencia, ¿qué has aprendido en este tiempo de pandemia? Pues sí, mira, pues ha sido difícil como para todos, en todo el país, en todo el mundo, pero han sucedido cosas muy interesantes y estamos aprendiendo lecciones también que son muy importantes. Una de ellas es que los medios digitales han cobrado una fuerza inusitada, ¿no? Sí. Y bueno, pues la mayor parte de la gente ahora recurre a las páginas de internet para estar informado de primera mano, y en ese sentido pues ha sido importante que el trabajo que los periodistas estamos realizando para hacer llegar información fidedigna, puntual, seria, porque también pues desafortunadamente incluso, ¿no? Se han dado muchas fake news, las llamadas fake news, sí. Y ha sido un poco la lucha que estamos enfrentando ahora, ¿no? Pero como periodistas pues estamos realizando un trabajo serio. Lo verías como un poco, ese es, digamos, lo desfavorable, ¿no? Lo negativo, pero también tiene su parte positiva para el gremio y para el trabajo que hacemos. Y también la gente también está aprendiendo a distinguir, ¿no? No dejarse llevar por las noticias, sí. Todas las noticias que ves, sino a verificar qué información es cierta, qué información no lo es, ¿no? Qué información es seria. En temas de tratamiento había gente que estaba dándole pues cuerda y retuiteando y compartiendo información que tenía que ver con productos milagro y situaciones que además pues generan confusión, muchísimas cosas y acentúan el problema, ¿no? Así la pandemia por una parte, pero también la desinformación. Pero fíjate que en gran parte la desinformación
también venía en cascada de los altos niveles en un momento de dado, las sí. autoridades, porque lo comentamos inclusive en otras emisiones, de que mucho de esta confusión con lo que la gente asumió y entró a la pandemia, a la cuarentena, pues tenía también que ver con el mensaje que, por ejemplo, el propio presidente de la República, en ese afán, esa tosudez de no usar tapabocas, de invitar a la gente en la etapa crítica a salir a comer a fondas y abrazarse y darse besos, mientras por un lado las autoridades sanitarias del mundo te decían que hicieras exactamente lo contrario. Entonces eso era un tema pues contradictorio, riesgoso, porque pues hay que reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente con un altísimo índice de popularidad, a quien millones de mexicanos veneran y creen ciegamente en lo que dice. Y si la Organización Mundial de la Salud decía no se abracen, no se besen, usen tapabocas, pero el presidente decía no lo usen, dense abrazos y vayan a comer con la familia a las fondas de la esquina, la gente hacía exactamente lo que el presidente decía. Y el resultado está a la vista, ¿no? Tuvimos una campaña muy tremenda para lidiar con los primeros casos, con una oleada imparable, con esa curva que nunca se aplanaba, que al contrario seguía subiendo y subiendo, hasta que estamos en el punto de los más de 80,000 muertos, en el caso de nuestro país en particular. Claro. Además, no nos vayamos lejos, hace poco que vivimos el tema del huracán, el gobierno de la 4T decía que el huracán venía de categoría más alta que el que decía el gobernador del estado. Entonces ahí hubo una confusión de temas de redes, ¿no? Bueno, sí, porque por ahí mandaban información. Quienes hacemos o nos hacemos el esfuerzo de presentar información seria, confirmada, objetiva, bueno, pues ahí está el espacio en redes sociales y obviamente en los medios tradicionales para hacer nuestro trabajo bien. Y la gente lo va a buscar, ¿no? Y lo va a valorar, supongo. Claro. Sí, definitivamente, bueno, al igual tuvimos un caso reciente, que íbamos a hablar de política, pero al final de cuentas nos vemos obligados a hablar de eso, ¿no? Las elecciones pasadas que hubieron el día 18 en Coahuila y en Hidalgo, donde el presidente del PRI nacional dice que gracias al trabajo digital que hicieron, del activismo digital, pues que fue que porque ganaron. Pues todas las actividades tienen que voltear a ver las redes sociales y los soportes digitales, porque es la nueva manera de comunicarse. Si queremos parte ya de la nueva evitar el contacto físico, que es importante en un momento dado, muchas actividades que se podían realizar sin eso, con redes sociales, pues avanzaron y siguieron desarrollándose de manera no normal, pero por lo menos no se quedaron estancadas, ¿no? Yo tendría, fíjate Toño, Joaquín y Diana, yo tendría mis dudas realmente si el triunfo del PRI en Coahuila y Hidalgo, que fueron dos estados que tuvieron elecciones el día de ayer, si realmente fue un triunfo vinculado pues al manejo de campañas digitales, porque pues hay que hacer una cosa, incluso los memes, los cartones políticos decían el dinosaurio está de vuelta, el dinosaurio regresó, porque el PRI es un dinosaurio al que creían viejo, extinto y de una demostración de que pues todavía patalea, todavía da coletazos ese viejo y colmilludo dinosaurio, pero hay dos cosas. Una, pues bueno, si hay un partido experto en operación política, por las buenas y por las malas, por la vía legal y con marrullerías, pues es el PRI. Sí. Tiene 80 años de experiencia en esos menesteres, pero también hay un mensaje interesante en estos procesos electorales, que es los primeros indicios del hartazgo ciudadano a lo que representa el partido Morena, el partido en el poder, que pues ya vimos en dos estados que no las tiene ya todas consigo. Sí. Claro, yo también tengo mis dudas, Jorge, porque había uno de los temas que se había estado abordando durante los últimos meses, precisamente, y a propósito de estas elecciones y de las próximas elecciones que habrá en 2021 para renovar la Cámara de Diputados y aquí en Quintana Roo las presidencias municipales, era la gran interrogante de cómo se iba a comportar el electorado al ver que no estaba AMLO en las boletas electorales, ¿no? Al ver que no estaba el nombre de AMLO, ¿cómo iba a influir esto en el ánimo del electorado y en el nivel de participación? Bueno, ya les dieron una probadita. Ya, ahorita ya se dio. Ahora está bien. Yo añadiría nada más que si hay una lección que debimos aprender o que tenemos que aprender de las elecciones en las que ganó
Andrés Manuel López Obrador y pues prácticamente todo el Congreso, ¿no? La mayoría, es que la gente sale a votar por rencor, la gente sale a votar por el hartazgo, como dice Jorge Castro. Entonces, este resorte es muy importante, que es una especie de contravoto, la gente no sale a votar un voto por de alguien, castigo, sino ¿no? en contra de alguien, es un voto de castigo, es un voto para demostrar su inconformidad con un estado de cosas. Y en este caso, naturalmente, que el gobierno de la 4T se ha ido desgastando, porque gobernar no es lo mismo que estar en campaña, ¿no? Entonces se cometen errores, se cometen omisiones. Nadie dijo que gobernar es fácil, ¿no? Y pues esa es parte, y hay que ver cómo en el futuro se van a ver de manera muy focalizada, porque cada lugar es distinto, ¿no? Cada lugar es distinto. Mujeres y Cozumel, Claro. Cancún y Playa del Ahora, Carmen, claro, ahora el PRI dice que ganó Hidalgo, pero disculpen, pero ganaron 32 de 84 claro, ayuntamientos. Tenían 15, 32 de pero tenían 84. 15, incrementaron. O sea, no, sí, pero no ganaron Hidalgo, ganaron 32 ayuntamientos de 84. También hay que Es puntualizar. diferente. En ese sentido sí tienes razón, ¿No? ¿no? Y que van poco a poco. Entonces, recuperaron algunas Porque antes de esa posiciones. elección, pues, ¿quién quería decir que es el PRI? Bueno, son estados gobernados por el PRI Sí, hay que ver el actualmente, detalle ¿no? fino, hay que ver También. con qué candidatos, con qué propuestas, ¿no? A lo mejor Ajá. también qué de bueno hicieron, no solamente hablando Exacto. en el sentido del deterioro del gobierno, sino también qué aciertos tuvieron, si presentaron buenos candidatos, hicieron una campaña más puntual, regresaron alguna lana que se habían volado, vamos a ver qué hicieron. Bueno, también le podemos sumar que, bueno, Morena estaba en pugna, ¿no? Por la dirigencia nacional y descuidaron, pues, esos estados. Sí, puede También, ser igual, sí, también. estaban más entretenidos Así es. en la los dirigencia codazos, las nacional. patadas bajo la mesa que están dando para pelearse Sí. la dirigencia nacional. Ujú. Y perdieron de vista, efectivamente, como dice Diana, el proceso electoral en esos dos estados. Quizás les ganó el exceso de confianza. ¿Sí? Que ese es uno de los errores, que El yo triunfalismo, veo, ¿no? el triunfalismo, Están todavía borrachos con la el triunfo, arrogancia, ¿no? la arrogancia a veces porque están Exactamente, asimilando y creen que exactamente, ¿no? tienen al país Arrasó el totalmente PRI, en sus no manos. arrasaron. No desdeñamos, insistimos, no desdeñamos la importancia, el peso, La presencia, la sí. presencia, la fuerza pues que tiene el partido Morena y el presidente López Obrador, pues digo, es una realidad insoslayable. Pero no es imbatible, ¿no? Exactamente, y ahí tenemos esos con dos las señales. ejemplos. Ahí Yo tenemos creo esos que dos ese es ejemplos. el punto, Toño. O sea, ya ahorita muchos partidos, el PAN, el PRD, el Partido Verde, ya están viendo con más tranquilidad el panorama aquí en Quintana Roo y en otros estados del país, de que Morena no es imbatible. Exactamente, ¿no? Y que ya, bueno, puede ser derrotable en las urnas, Sí. y sobre todo que no está el nombre de Andrés Manuel López Obrador, que están muy ocupados por la pugna interna, Sí. por la dirigencia nacional de Morena, y que todo puede Porque pasar. la grilla es la que no para, ¿eh? Pueden parar todas las actividades, las principales, las no principales, pero la política, la grilla y las patadas, esa no ha parado, pero... No hubo cuarentena de grilla, no hubo No cuarentena de grilla. no hubo ni una pausa. Nadie ha aplanado esa curva. Golpe y porrazo, ¿no? Yo quería hacer... La grilla es inmune al COVID-19. Así es, ¿no? Y un poquito haciendo, perdón, quizás está desviando un poquito del tema, igual ahorita regresamos a ese. Qué interesante el hecho de que Quintana Roo y sus destinos turísticos, lo mismo ocurre en otros destinos turísticos del país, que hayan podido dar estos pasos bien ciertos y muy firmes hacia el retorno a la normalidad con llegada de turistas otra vez, porque si recuerdan, nosotros mismos platicamos en su momento por ahí de mayo de qué iba a pasar con el turismo y estuvimos, bueno, indagando y preguntando. Y lo que está ocurriendo es lo que platicamos en aquella ocasión, que el turismo regresaría con estas medidas del distanciamiento social, Sí. con el uso obligatorio del cubreboca, con la sana distancia, desde luego, con el lavado de manos, el gel antibacterial, en fin, la toma de temperaturas, que nos parecía realmente Un exceso, ¿no? un panorama de ciencia ficción, de novela, Que hasta pruebas de previas, terror. decíamos, ¿no? Y la realidad es que así regresamos, Sí. y así es como se están dando los pasos a la recuperación económica, lo cual también es algo que debemos reseñar, porque lo platicamos en su momento como si fuera un futuro lejano, Sí. pero lo estamos viviendo en este Y momento. la verdad que no ha sido nada fácil, la verdad que la gente que trabaja en el ramo turístico lo hace con mucha dificultad y con muchos cuidados, Sí. porque está de por medio su salud y la salud de su familia. Desde luego. Claro, el tema de la Pero pandemia también era... tenemos que comer. Definitivamente. Sí. El tema de la pandemia era otro de los temas que estaba preocupando mucho a los órganos electorales, a propósito de las elecciones en Hidalgo y en Coahuila,
Una, por la situación de que la gente podría no salir a votar por el temor al contagio, y la otra de cómo iban a darse las condiciones en las casillas, tomando en cuenta pues que eran puntos de gran afluencia, que no podía haber demasiada gente allí para evitar también los contagios. Falta ver ese panorama, ¿eh? Se tomaron muchísimas medidas, la gente no tuvo contacto con los funcionarios de casilla de manera directa, sino todo fue así. Ni con los utensilios. No se entregó la credencial del lector como normalmente se hace, solo se mostró. La credencial del lector se mostró para que le hicieran la marca consecuencia, o sea, la gente no, de lejitos les pues mira, la muestra nos las han venido dando grandes centros comerciales como Costco, como Sam's, como todos ellos que obviamente no pararon, y ellos nos dieron la muestra de cómo se lee con un lector láser una tarjeta, o cómo se pone un plástico o un acetato para impedir el contacto con las personas. En fin, la muestra le está dando la idea, ¿no? Así es, ya experimentaron y no pero, hay pretexto para nada. A mí me ha tocado ver, eficiente, ¿no? Eso, Toño, me ha tocado ver que padres de familia se han molestado con los agentes de seguridad porque no les permiten entrar con sus niños. Y es una falta de conciencia, ¿no? Porque saben cómo está la situación. Sí. Pues más que nada por la seguridad de ellos. Pero eso es un debate que fíjate que habría que entender también. A veces yo creo que lo razonamos en función de que creemos que es una irresponsabilidad, y en los hechos a lo mejor así es, pero pues seguramente toda la gente que llega a un supermercado, a un centro comercial, pues a lo mejor no tiene con quién dejar a su hijo o a su hija. Exactamente. ¿Sí? Ayer veía yo precisamente en Facebook un tema que era incluso era una crítica, pero a veces una propuesta. Una niñita de no sé, unos 5 o 6 años sentada en una banquita afuera de un supermercado. ¿Sí? No voy a decir el nombre. Y decían pues, que la mamá tuvo que dejar a la niña afuera porque no la dejan entrar al supermercado. Pero ya para que la mujer haya llevado a la niña al supermercado porque no la pudo dejar con nadie, no encontró alguna amistad, algún familiar que se la cuidara. Es más riesgoso dejarla fuera. Es más riesgoso, por supuesto. Pero entonces la persona que tomó las fotos de esa niñita sentada esperando a su mamá decía que era más peligroso que la niña se quedara afuera a que la dejaran entrar al supermercado. Entonces decía, proponía a la persona que hizo la observación, la crítica ahí en su Facebook, que dice, ¿por qué los supermercados no acondicionan un área donde estén los niños esperando a sus padres? Claro. Que haya un vigilante, que haya cámaras de seguridad, ¿sí? Para que los niños no tengan que quedar afuera, en la calle, en la vía pública, expuestos pues a un accidente de un vehículo o que les pase algo malo. Así es. ¿Sí? Que alguien se los lleve o alguien les falte al respeto a los menores, en fin. Son cosas todavía que debemos mejorar, considerar para que sigamos pues transitando en esta nueva normalidad. Nos hemos ido adaptando, pero ese es un ejemplo de las cosas que se deben perfeccionar. Es una propuesta buena, ¿no? Que a lo mejor nos ve ahí un gerente de un supermercado y a lo mejor lo pueden aplicar, ¿no? Claro, ¿qué les cuesta habilitar por ejemplo, en el área donde están los carritos, a lo mejor moverlos y acondicionar un área ahí con algunas televisiones, igual para que los niños con sus tapabocas, si tú quieres, ahí jueguen un rato, se entretengan, en los que los papás entran y salgan y le pongan un vigilante, un policía ahí que los cuide y cámaras de seguridad para que los papás pues entren con tranquilidad. Yo me quiero imaginar la angustia de esa madre que está adentro pues, comprando como locos mientras sabe que su niñita pequeña está fuera expuesta a 1000 peligros. Claro, definitivamente. Sí, lo mismo tiene que ocurrir en el caso de los procesos electorales. Este fue un ensayo. Evidentemente hay un proceso de aprendizaje, de ensayo-error, y se tiene que tomar todas las experiencias para que en el caso nuestro, cuando tengamos proceso electoral, no cometamos ninguno de los errores que se cometió, no haya un resquicio de dudas en los procesos electorales, por el contrario haya certidumbre, y que todo lo que se hizo bien se repita y lo que se hizo mal se componga, ¿no? De hecho, una cosa muy rescatable. Perdón, Dianita, este proceso se retrasó 4 meses, ¿no? Sí, se retrasó 4 meses por motivo de la pandemia, pero una de las cosas muy rescatable que a mí me pareció muy importante es que por primera vez en ambos estados se instalaron urnas electrónicas. Ah, mira. Y entonces, a reserva de lo que diga el INE y a reserva de lo que digan los partidos políticos, si no hubo ya ninguna irregularidad, podemos esperar que en los próximos procesos electorales se instalen más urnas electrónicas y esto va a facilitar mucho el conteo de votos, los resultados.
En algunas casillas no. Simplifica. En algunas casillas se instalaron estas urnas electrónicas y entonces el voto se va contabilizando automáticamente, los resultados llegan mucho más rápido y hay un ahorro muy importante en boletas electorales. Y hablando hace rato, perdón, de marrullerías, ¿no? No sé si ustedes vieron, igual fue una denuncia en redes sociales con las elecciones de Coahuila, de que supuestamente detienen un vehículo que llevaba 3.200.000 pesos en efectivo. Y de hecho abren en las cajas una maleta, ahí están los paquetes, los fajos de billetes de 500 y de 200, que supuestamente denuncian gente simpatizantes del Partido Morena que era un dinero del PRI para la compra de votos, ¿no? Eso es, digamos, hay que reconocer, ha sido un recurso, una estrategia que todos sabemos que el PRI ha echado mano de la compra y el acarreo, claro, y el manejo de mucho dinero en operaciones políticas preelectorales y el día de la elección, pero pues también en la guerra y el amor todo se vale, y ante un escenario que a lo mejor para esa hora ya Morena veía complicado en Coahuila, pues también lanzan el tema, ¿no? Pueden hacer un montaje pues también para denunciar algo que no estaba ocurriendo. Es un trabajo finalmente para las autoridades electorales y del Instituto Nacional Electoral, pues para revisar y checar a ver qué hay de cierto. Pero pues bueno, la realidad es que ya dio una muestra el PRI de que si se organiza, pues puede todavía regresar, pelea, ¿no? puede regresar, puede ser el ave fénix, como el ave fénix. ¿Cómo se refleja el triunfo de Coahuila e Hidalgo en Quintana Roo? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que les levantó muchas ámpulas. Ahora sí que mandó un mensaje ahí la presidenta del PRI de Quintana Roo, Candia Ayuso, con mucha energía, ¿no? Yo creo que antes, como una bocanada de oxígeno. Así es, ¿no? Yo creo que antes de este proceso electoral, los priistas, no solamente en Quintana Roo, sino en todo el país, se escondían como topos, nomás se asomaban a ver qué pasaba. Yo creo que después de esos resultados, los priistas hoy en día van a salir a opinar nuevamente en redes sociales, a sentirse realmente priistas. Bueno, yo creo que sí les dio una bocanada ahí muy fuerte, ¿no? Yo creo que como tú decías al principio, Jorge, no es lo mismo Morena que Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Y en las próximas elecciones, lo que sucedió también en Coahuila y en Hidalgo, lo vamos a poder ver en otros estados de la República, porque el nombre de Andrés Manuel pues no va a estar en la boleta electoral y pues a ver qué va a pasar. Aunque también, te voy a decir una cosa, Diana, no es lo mismo el PRI en Coahuila que el PRI en Quintana Roo. Aquí, bueno, pues, Carlos Joaquín hoy es gobernador del estado, precisamente producto, te lo decía Toño hace rato, de una votación fincada en el rencor, en el desencanto, en la venganza hacia un sistema priista que pues causó muchos estragos al estado de Quintana Roo, su clase política, su clase social, su clase empresarial en el gobierno o en los gobiernos pasados, ¿no? Vino Andrés Manuel con una propuesta de oposición, arrasó, motivado precisamente por ese resentimiento social. La gente vota, bien lo decía Toño hace un momento, la gente vota por resentimiento. Ahora, es un mensaje las elecciones de Coahuila y Hidalgo, pero habría que ver si al PRI por sí solo no le alcanzaría para recuperar Quintana Roo, pero el mensaje grupal, porque hemos comentado, de que se está tejiendo, se está cocinando una mega alianza de partidos. Exactamente. Que pues pueden ya a partir de hoy, a partir del resultado en Coahuila y Hidalgo, pues anticipar que si hacen las cosas bien, se fortalecen, se unen, dejan a un lado el protagonismo, el vedetismo que siempre les ha caracterizado, escogen a los candidatos adecuados, idóneos y hacen una buena campaña, esa mega alianza pudiera darles buenos frutos en la elección del año que viene. Sin duda tienen posibilidades. Y aquí va a ser un poco más complejo, ¿no? Porque en el caso particular del Estado, como hubo un cambio en el sistema, hay que admitirlo, eso es algo que tenemos que reconocer y entender, lo que nos cuesta mucho trabajo, que no habiendo un PRI que tenía digamos, esta cadena de mando vertical, donde había un jefe político, donde todo el mundo se cuadraba con disciplina, era más sencillo leer o entender los escenarios políticos e interpretar un poquito lo que podría ocurrir. Creo que en el caso de Quintana Roo no hay ese esquema. La verdad es que Carlos Joaquín es un gobernador que, como lo ha dicho, no se ha metido en los procesos electorales, no ha tenido abiertamente candidatos a los que respalde y que
nos dé esa señal de que quiere tener una mano que jala los hilos en todos los partidos y en todas las circunstancias. Al contrario, hay como mucha libertad y entonces creo que va a haber muchos escenarios diferentes, ¿no? Cada municipio, cada distrito electoral va a generar sus propios escenarios que no tienen nada que ver con un jefe político que mande a todos, sino que cada liderazgo va a tener que brillar por sí mismo, cada quien va a tener que demostrar que tiene los arrestos y las posibilidades necesarias para hacerse de votos, que esa es la realidad. Ahora nadie te va a acercar los votos, ni porque te los compre, ni porque los ordene, ni porque dé una línea. Cada quien va a tener que moverse y rascarse con sus propias uñas, ¿no? Entonces cada municipio, creo yo, va a tener un escenario distinto de acuerdo con los liderazgos que se presenten allí. Y fíjate que esa libertad que tú hablas, Toño, los políticos en cierta forma la han malinterpretado. Definitivamente. Eso que estoy diciendo justamente. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que dicen? Sí. No, es que el gobernador no tiene interés en el tema de elecciones. Y no, o sea, al contrario, ¿no? Definitivamente lo que a él le interesa es que cada quien crezca por sus propios medios. Exacto. Es lo que la gente realmente no comprende. Le cuesta mucho trabajo a los políticos entenderlo, e incluso a los periodistas de repente perdemos la capacidad de análisis para ver estos nuevos escenarios, ¿no? No se pueden leer como se leían antes. Así es. ¿No? Está la foto del Mar Caribe que se tomaron el gobernador y muchos cuadros políticos. Y esa fotografía no significa lo mismo que antes, por el contrario, tiene significados completamente distintos que no mandan ninguna señal, pues si acaso esta de que hay interés de ponerse de acuerdo, restañar heridas, reconciliarse, no es para mí una imagen clara. Pero las primeras generalizadas, ¿cuáles fueron? No cubrebocas y no mujeres. Y no mujeres. Una mala señal allí de que no incluyeron o sea, las hace mujeres. años se pudo haber visto muy bien esa foto, Sí, pero hoy en día ya no. Tiene todas las lecturas, pero distintas a las que hubieran sido hace tiempo, ¿no? Tiene las lecturas que cada quien le quiera dar, yo creo, ¿no? Pero ya no es la del poder absoluto, avasallante, donde se tomaban todas las decisiones. Esa era la foto hoy, ¿no? Yo lo que creo, mira, esa reunión que hay que reconocer, bueno, fue muy comentada precisamente por las lecturas que arrojó y las interpretaciones que se dio. No fue planeada. ¿Sí? Todos esos personajes que estuvieron en esa famosa reunión estuvieron poco antes en el Congreso del Estado, donde se llevó a cabo la sesión solemne con motivo del 46 aniversario de Quintana Roo. Quiero suponer que al término, a la hora de los abrazos, las felicitaciones, los buenos deseos, pues alguien ha de haber convocado y vámonos al Mar Caribe a celebrar, a platicar y todo, y bueno, se juntaron y aceptaron. No creo que hayan cada uno pensado, o sea, formar un grupo para tomarse la foto y mandar un mensaje político. Mira, yo creo que es incidental. Hay muchas lecturas particulares, pero si tú ves ahí a Joaquín Hendrix, ¿te das cuenta quién le está abrazando? El personaje que le está abrazando se llama Manuel Valencia Cardín, es un chetumaleño muy reconocido, de muchos años, trabajó aquí en algún momento como secretario particular de Arturo Contreras cuando fue presidente municipal, pero cuando fue diputado por Convergencia, Manuel Valencia Cardín subió a la tribuna y pidió que se declarara persona no grata a Joaquín Hendrix. Y ahí abrazaditos, ¿no? Ahí están abrazados, ¿no? Un poco para que veas la política al paso del tiempo. Pues que a veces incluso las peleas no significan nada, ¿no? Porque no son para siempre, ¿no? La rueda da vueltas y cada quien llega otra vez. ¿Te acuerdas cuando en campaña el exgobernador Félix González fue y le quitó unos la campaña a Carlos Joaquín. Allá en Cozumel? Por ahí entonces hay esa intención o quizá esa percepción de que hay ganas de reconciliarse y poner manos a la obra en unidad por trabajar en función de los intereses de los quintanarroenses, porque hay que recordar que aquí hay gente del Verde, hay gente del PAN, hay gente del PRI, de Convergencia, claro, ¿no? Ahí tenemos a un ex no hay de Morena nada más. Hay pluralidad. Raimundo King, si te das cuenta, está abrazando él a Carlos Mario Villanueva, que bueno, se perfila ya como un posible candidato. ¿Quién sabe? Pero bueno. A una diputación federal o a la sabe, por ahí trae una colita que tiene que amarrar muy fuerte, porque trae una acusación de haber enviado unas fotos íntimas de alguien, y eso hoy día con la ley Olimpia, quién sabe cómo le vaya a rebotar, ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahí lo decimos después. Sí, porque como es algo muy personal, primero que levante la piedra la afectada, ¿no? Pero bueno, la conclusión, digo, en cuanto a mí respecto a ese tema, es de que es un tema también de
supervivencia política. Claro, ¿No? desde luego, esa Claro. es una clave, ¿eh? Ustedes deben recordar la vieja película aquella de los supervivientes de los Andes. Sí, como no. sí, Se terminan comiendo unos Entre a ellos, otros. si Ahí fuera está, necesario. esos también, se comen unos a otros, se Así digieren. es, así es. Sí, se tragan sin Se hacer tragan. gestos. Se tragan sin hacer Imagínate gestos, ¿no? cómo estaba en ese ¿A momento cambio, la a foto. cambio de qué? La tensión en ese A cambio momento. de que sobrevivas, supervivencia. ¿no? Los supervivientes del Mar Caribe. Sí, Eso ¿no? es, me parece muy bien. Ese, a final de cuentas, ese es el trasfondo de la Sí, de la fotografía, y que hayan aceptado posar todos juntos y mandar esa imagen que repetimos, o sea, fue muy polémica, dio mucho Sí. de qué hablar, y cada uno de los que vimos y estudiamos y analizamos la fotografía emitimos una opinión, y a la vez cada uno de los que estaban ahí en ese lugar tiene su tenía su propia... propia visión, su propia versión, sus Ujú. propios intereses en cuanto a esa imagen. Muy bien. Efectivamente. Pues Al igual es cierto, puede ese es confundirse, el ¿no? escenario. Creo que ya Sí. repasamos bastante bien, no solamente la nueva normalidad, la responsabilidad que tenemos ahora los medios y pues el escenario también que se nos presenta, que lo hemos realmente entendido y nos hemos montado en la nueva circunstancia, y hemos platicado también de la política. Qué gran diferencia, La ¿no, política Toño? nacional y Porque, local, ¿no? Diana, de estar Así aquí es. presencial al Zoom. Sí, No, es O otra sea, cosa, que tanto claro. problema nos daba el Zoom. ¿cómo no? El Zoom nos permitió pues mantenernos activos como Sí. periodistas, pero en el tema de programas grupales como este es un poco difícil o bastante difícil, porque no te permite interactuar, no te permite a veces debatir o rebatir Ujú, un tema, un ujú. comentario, como bueno, de manera presencial lo podemos hacer, y por lo tanto pues, se vuelve más interesante tanto para nosotros como para la gente que pues nos sigue, nos ve, este tipo de programas. Así Sí, es. pues Completamente de acuerdo, pues yo creo que hemos agotado el tiempo y los temas para hoy, creo que Claro. ha estado bastante entretenido, ¿no? sí, nos vemos en una siguiente emisión. Pues me da muchísimo gusto, de veras, compañeros, haber estado con ustedes, compartir por Muchísimas primera gracias. vez la mesa, el espacio de periodistas de Cancún, ya en nuestra casa, en nuestra sede, que por cierto, pues también ahí lo leyeron ustedes en las redes sociales el fin de semana. A partir igual de esta fecha, tanto Antonio Callejo, un servidor, pues echamos a andar una serie de productos nuevos multimedia que en las próximas semanas les iremos presentando igual con el mismo cariño y el mismo entusiasmo que hacemos hoy periodistas de Cancún. Muchísimas gracias, nos despedimos. Nos vemos encantado de verles nuevamente de manera Joaquín, presencial. Dianita, Muchas gracias. Nos Muchas vemos en la gracias, próxima. pero yo sí no quisiera dejar pasar la oportunidad para felicitarlos, Jorge, Antonio Callejo, por este gran proyecto. Sí, y pues muchas es- felicidades por es esta de nueva todos. sede. Igualmente. ¿eh? es de todos, es para ustedes, para nosotros, Claro. y para la gente que nos sigue y que pues sabe que así vamos a hacer mejor las cosas de ahora en adelante. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Nos vemos en la Nos próxima. vemos en la sí. Próxima semana.